Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Diana Gómez. Y yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, Mike. Vamos a hablar de comunicación no violenta. Bueno, lo que a ti te encanta es la violencia más bien, pero como tiene la palabra violenta, entonces por eso te gusta el tema. Solo soy violenta contigo, Mike. Bueno, pues así es, ya hemos hablado de habilidades emocionales, hemos hablado de cómo reconocer nuestras emociones, de cómo comprender las necesidades detrás de nuestras emociones en el episodio 20, etiquetarlas y expresarlas, de lo cual hablamos en el episodio 22, y de cómo poderlas regular en el episodio 24. Así es que si ya han puesto atención, en el 20, 22 y 24 hemos estado hablando de estas competencias de la inteligencia emocional. O si no los han escuchado estos episodios, bueno, ahorita los pueden escuchar con estas referencias que les acabamos de dar. Así es. Y bueno, con estas habilidades de la inteligencia emocional podemos comenzar a comunicarnos desde el corazón y resolver conflictos de una manera pacífica, no desde la mente, porque a veces queremos comunicarnos desde la mente, desde tener razón, y ahí es donde a veces vienen muchos conflictos. Así es, y por lo tanto hoy, Mike, ya que, como dices, ya que adquirimos estas habilidades de la inteligencia emocional, hoy vamos a entrar de lleno a aprender a comunicarnos de una manera sincera, clara y cuidadosa, expresando nuestras necesidades y escuchando también las necesidades del otro. No solo las mías son importantes, sino a veces las tuyas también son importantes, Mike. Entonces, bueno. A veces las mías también. Entonces vamos Qué bueno a que lo reconoces. aprender a comunicarnos de esta forma a través de la comunicación no violenta. Entonces vámonos a una pequeña pausa y regresamos para entrar de lleno a comunicación no violenta. Regresamos en un momento. Y ya estamos de regreso, vamos a comenzar a hablar de este tema del día de hoy, que es la comunicación no violenta. Y en distintos episodios hemos estado hablando sobre algunos componentes de la comunicación no violenta, ¿no? Pero, ¿qué es la comunicación no violenta? Porque en este episodio vamos a estar hablando ya de lleno de todo el proceso. Entonces, Diana, ¿qué es la comunicación no violenta? Es como cuando te comunicas sin violencia, Mike. Ah, muy bien. Hace sentido. Ya, fin. No, realmente es un término acuñado, como ya lo hemos dicho en varios de los episodios, es un término acuñado por Marshall Rosenberg. Incluso, bueno, hay un libro específicamente con el mismo título de Comunicación no violenta por editores Gran Aldea. Y este término se refiere, o más bien Marshall Rosenberg se refiere como un lenguaje de vida. Es en sí un proceso de comunicación y de resolución de conflictos de una manera pacífica. Y lo curioso, bueno, lo interesante es que justamente Marshall Rosenberg con este proceso ha realizado intervenciones en distintos ámbitos. Por ejemplo, ha realizado intervenciones con palestinos en campos de refugiados, intervenciones con matrimonios en crisis, con reclusos en cárceles, con directores y estudiantes de escuelas, e incluso algo muy curioso que dice él en su libro es que hasta con sus hijos, con sus propios hijos, lo ha aplicado. Entonces es un proceso donde hace hincapié en la no violencia. Y justamente esta parte de no violencia significa permitir que se manifieste lo positivo que llevamos dentro. Es decir, significa dejarnos dominar por el amor, por el respeto, por la comprensión, por el agradecimiento, la compasión y el interés por los demás, y no por actitudes egoístas centradas en uno mismo. Y justamente su libro pretende el aplicar el proceso de comunicación no violenta para cambiar nuestra forma de comunicarnos y para crear un mundo en donde impere la compasión. Pues a ver, vamos a entonces, Diana, a recordar los 4 componentes de la comunicación no violenta, ¿no? El primero de ellos es la observación, el segundo el sentimiento, el tercero son las necesidades y el cuarto la petición. ¿Qué nos puedes
hablar sobre estos. Así es, vamos a ir desglosando cada uno de como ya lo comentaste al principio, Mike, ya hemos platicado de algunos de estos componentes o de estos pasos de la comunicación no violenta, pero aquí nos vamos a adentrar totalmente en cada uno de los 4 componentes. Entonces, vámonos con el paso número 1, observación. Le podemos también llamar observación objetiva, observar sin evaluar. Entonces, lo llamaremos observación objetiva. Esta observación, Mike, lo que ocurre es que podemos identificar lo que sucede realmente en una situación, ya sea lo que dicen o hacen los demás. Pero el truco consiste en saber expresarlo claramente de modo que no incorporemos ningún juicio ni ninguna evaluación. Es decir, implica la separación entre observación y evaluación. Que esto es algo que se hace muy poco, Diana. Yo lo he visto y yo mismo también en muchas ocasiones, pues no me ha costado trabajo o no he sido consciente de separar, por ejemplo, esto de observación y evaluación. Entonces veo algo y ya le doy una interpretación y cuando hablo de ello estoy hablando no de lo que pasó, sino de la interpretación que yo le di o el sentido que yo le di. Y eso tiene cierto impacto en las emociones, de lo cual vamos a hablar en un episodio futuro. Pero aquí el punto de esto es que si no separamos, pues bueno, ya ahí va nuestra interpretación, va nuestro sesgo, y eso nos puede predisponer a ciertas emociones. Correcto. Y justamente el filósofo indio J. Krishnamurti dijo que observar sin evaluar constituye la forma suprema de inteligencia humana. O sea que todavía no tienes esta suprema inteligencia humana, Mike, porque Claro. todavía estás evaluando. Y A veces sí, a veces no. Cuando te conviene. Y justamente esta observación objetiva de la que estamos hablando en este primer paso implica lo que vemos, oímos o tocamos, es decir, lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos únicamente. Y aquí tengo unos ejemplos, Mike, de unas fotos que yo a veces les pongo a mis alumnos y donde les pido a ellos que realicen una descripción a partir de una observación objetiva y te voy a hacer a ti el ejercicio el día de hoy. Nadie sabe cuál es la foto y precisamente la vas a describir únicamente mediante esta observación objetiva. Veamos. Muy bien. Foto número 1. Ok, en la foto número 1 hay una muchacha tapándose los oídos. Al frente, en el fondo, hay un hombre con la mano extendida, con una mano extendida, al menos la que se le puede ver, y está haciendo un gesto y pues parecía que está hablando, que está diciendo algo, tiene la boca abierta, y hay una mujer que tiene una expresión diferente a la que tiene el hombre que tiene la boca abierta. La mujer tiene la boca cerrada y está viendo como hacia, bueno, no está viendo a nada fijo que aparezca en la fotografía, y el hombre está viendo a la muchacha. Entonces el hombre está a espaldas de la muchacha, la mujer está a un lado del hombre y la muchacha está hacia adelante en la fotografía, tapándose los oídos y viendo hacia abajo y con los ojos cerrados, parece. Parece, exactamente. Ahí podríamos describir muchísimo más, que se está tapando los oídos con ambas manos, el color de ropa que traen, lo que hay detrás de escenografía y justamente esta parte de observar únicamente con lo que detectamos con nuestros 5 sentidos y en este caso específicamente con nuestros ojos. Oye, Diana, ¿y qué te dicen tus alumnos cuando les pones a describir esto? ¿Qué dicen? Empiezan a meter juicios y no, es que el señor de atrás le está regañando. ¿Y cómo sabes que le está regañando? No, es que el de atrás está cantando. ¿Y cómo sabes que está cantando? No, es que la niña no quiere saber nada. Bueno, eso ya son juicios e interpretaciones y entonces los regreso a que únicamente me digan exactamente qué es lo que están viendo en la fotografía. Porque hay quienes me dicen, no, es que está enojada, no, es que está triste, no, es que está molesto. Totalmente cada uno percibe esta misma imagen de manera diferente. Y vámonos con la foto número 2, Mike. A ver, ¿qué nos puedes describir, descripción objetiva de esta imagen número 2? Ok, en la imagen número 2 tenemos una mesa, tenemos 4 personas vestidas de traje, 2 hombres, 2 mujeres. Están 3 de ellos sentados alrededor de una mesa y una mujer está parada en la esquina de la mesa. Al fondo hay pues como un pintarrón, ¿no? Oye, si me dices que está parada en la esquina de la mesa, me la imagino yo encima de la mesa.
Bueno, está parada en el suelo, a un lado, enfrente de la esquina de la mesa. Y uno de las personas, un hombre, está sentado y recargado hacia atrás, con la cabeza hacia atrás, los ojos cerrados, la boca ligeramente abierta, y todos, bueno, el resto, los otros tres, lo están viendo a él. Y bueno, ¿qué más? Digo, el color del traje, uno es como azul, grisáceo, las mujeres tienen su traje de color gris y el otro hombre tiene el traje color como café. Así es. Y bueno, justamente si metemos interpretación, que no es la tarea, podríamos decir, no, es que están en una oficina, en una junta de trabajo y el otro Pareciera. muchacho ya se durmió, pero no lo sabemos. No sabemos si está dormido, no sabemos si se desmayó, no sabemos si está haciendo alguna pose para alguna campaña promocional. No tenemos la menor idea Está de qué. explicando algo así, de esa forma. Está Pudiera ser. explicando algo, no lo sabemos. Entonces únicamente nos quedamos con lo que nuestros ojos pueden ver en esta imagen. Y justamente de esto se trata la observación objetiva, de que son actos concretos que observamos que están afectando nuestro bienestar. Y la observación objetiva habla de no tener prejuicios, de no interponer nuestros valores o nuestras creencias. Y justamente en el libro de Comunicación No Violenta hay un ejemplo que lo voy a utilizar como ejemplo didáctico durante todo este episodio para ir entendiendo un poquito más. El ejemplo didáctico dice así: hija, en la parte de observación objetiva. Imagínate que le estás hablando a tu hija, a tu hijo o bueno, a alguien en tu casa, ¿no? Hija, veo 2 de tus calcetines, posiblemente sucios porque no lo he corroborado, pero veo 2 de tus calcetines hechos bola debajo de la mesa de la sala y tus tenis al lado del mueble de la televisión. Fin. Eso es todo lo que estoy observando y eso es lo que está en la imagen que yo estoy viviendo en ese momento, ¿no? No sé si alguna vez te haya pasado alguna situación, Mike, o un ejemplo que nos pudieras compartir donde hayas practicado o no hayas puesto en práctica la observación objetiva. Pues en mi empresa, a veces al indagar sobre el estatus de algún proyecto, pues puedo decir, a veces la aplico, a veces no. Cuando la aplico digo, no veo los avances del proyecto subidos al sitio de demostración. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿No? O sea, ya pregunto, pero digo lo que veo o lo que no veo. O a veces digo, pienso que no se terminó. Entonces, cuando meto la interpretación, entonces empiezo a cuestionar si no se terminó algo antes de indagar, ¿no? Entonces, pero bueno, a mí me gustaría preguntarte, Diana, aquí sobre este ejemplo de la hija. Si tú realmente así con tu hija le dices o le decías Fíjate, sin interpretación. cuando empecé a aprender este proceso de comunicación no violenta, la verdad es que al principio necesitaba yo traer como mi acordeón en el bolsillo. De hecho, aquí traigo uno verde fosforescente que me lo llevo a mis clases. Y sí, necesitaba yo sacar mi acordeón de observación objetiva. No, eso ya es juicio. No, a ver, regrésate. Y entonces, entre que la regañaba y entre que trataba de hacer esto correctamente, observar sin evaluar, creo que me veía con cara de, ¿qué estás haciendo, mamá? ¿Me estás regañando? ¿Estás siguiendo un guión? Entonces sí, fue un entrenamiento de en vez de que saltara la emoción y el enojo y reclamar y exigir que guardara todo su tiradero, etcétera, etcétera. Sí, tuve que estar en un entrenamiento yo misma con mi acordeón o con mi guión aquí de lado para poder observar sin evaluar y hacerme consciente de en qué momento estaba metiendo yo mis juicios o mis interpretaciones en lo que realmente estaba sucediendo. O qué tal a lo mejor en las conversaciones de WhatsApp, ¿no? Claro. Que leemos algo y entra nuestra interpretación. Incluso sí me ha sucedido de que quiero yo parafrasear o decir algo que me mandaron en una conversación de WhatsApp. Incluso ya le meto el tono de voz o la intención, porque yo pienso que tal persona me escribió enojada o molesta y entonces le pongo mi tono de voz y el drama y hasta que me doy cuenta de no, observación objetiva. Esto fue lo que me puso, esto fue lo que escribió y mejor investigo y pregunto si lo que estoy interpretando es correcto o no. ¿O qué tal cuando yo te he escrito algo y tú me respondes reclamándome, ya toda enojada?
Ay, casi no sucede Casi eso. no. Ay, Ya no ha pasado, pero... Pero sí, o sea, esa es la parte importante de volvernos a regresar, de quitar toda la interpretación y únicamente decir, pasó A, B o C, esto fue lo que leí, esto fue lo que observé y hacerme responsable de lo que después yo voy a sentir con eso y eso, bueno, ya viene en el siguiente paso. Ahora yo quiero relacionar esto con las emociones, ¿no? Si bien todo esto está muy relacionado con las emociones, yo quiero como retomar un punto. Hay una frase que yo le escuché a Fernando Sáenz Fort que decía, somos emociones esperando a ser detonadas. Entonces, cuando leemos algo y viene nuestra interpretación, a veces es en automático, o sea, tenemos que aprender a separar la observación de la interpretación, del juicio, porque al principio pues sucede en automático si estamos acostumbrados a estar interpretando siempre y entonces vemos algo, viene la interpretación en automático y se detona alguna emoción y eso es lo que nos hace reaccionar, ¿no? Puede venir una emoción de enojo, puede venir o sea, una emoción que nos lleva a la acción. Recordemos que emociones significa Energía en movimiento, ¿no? Viene de emotion, ¿no? De latín, que es movimiento. Entonces, las emociones son las que nos mueven. Entonces, si se detona alguna emoción, lo que sucede a continuación, bueno, puede ser benéfico o puede ser perjudicial, pero muchas veces es perjudicial. Y esto es porque le estamos metiendo la interpretación. Entonces, si separamos y evitamos juzgar, no vamos a tocar o no vamos a detonar esas emociones que pudieran estar ahí latentes y podemos manejar de una manera mejor la situación. Y vamos a regresar a lo que ya comentamos, Mike, a entrenar nuestra forma suprema de inteligencia humana para poder así observar sin evaluar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Simplemente quedarnos en el sucediendo. Así es, pero yo creo que eso es un reto muy importante, Diana. Esa es mi interpretación de que esa es para muchos la parte más difícil y me incluyo porque pues en muchas ocasiones yo considero que soy capaz de separar lo que estoy observando de mi interpretación, pero no necesariamente siempre. Hay algunas situaciones en donde esto me cuesta mucho más trabajo, ¿no? Situaciones que para mí pues son más tal vez más importantes, más relevantes o que me pueden afectar más. Entonces, cuando hay una conexión todavía más fuerte, una conexión emocional más fuerte con algún evento, con alguna situación, pues es cuando a mí me cuesta más trabajo hacer esta separación, ¿no? Y es que a veces, como seres humanos, y bueno, ese es justamente el reto que mencionas, nos encanta meter nuestra interpretación diciendo o definiendo que nuestra realidad, nuestra forma de ver la vida o nuestra percepción es lo que es correcto o lo que es verdadero, ¿no? Mi forma de ver la vida es la realidad. Y hace unos días veía justamente un post de esos que están en Facebook de que alguien le preguntaba, ¿es que no puedes ver la realidad? Y momento, ¿cuál realidad? ¿La mía o la tuya? Así Entonces, la realidad depende del observador. Y justamente en esta parte de observación objetiva tratamos de hacerlo lo más imparcial posible para que sea como un hecho, solamente un hecho y no una interpretación de lo que está sucediendo. Y cuando quitamos esa interpretación, cuando nos vamos a los hechos, que en cierta terminología de ontología del lenguaje se le llaman afirmaciones, y ya hablaremos un poquito de eso en episodios futuros, se quita la carga emocional que puede traer algo, ¿no? Cuando hablamos de los hechos, lo despersonalizamos, le quitamos esa carga emocional, pero cuando le ponemos una interpretación, entonces viene un juicio nuestro, y el juicio trae una carga emocional implícita porque tiene que ver con esa interpretación, con ese sentido que le damos, y entonces eso está asociado a alguna emoción que está ahí latente para detonarse. Por eso cuando le ponemos interpretación a las situaciones que observamos, es cuando podemos nosotros se detonan emociones en nosotros, o también podemos ayudar a que el otro detone emociones al responder, y entonces pues el otro también hace una observación, hace una interpretación y responde, y entonces escala, ¿no? Y es cuento de nunca acabar. Así es. Hay una frase de Blair Singer que dice: cuando la emoción sube, la inteligencia baja.
Y justamente al meter todas estas interpretaciones, Mike, o sea, ha habido incluso familias que se separan, ¿no? Hermanos que no se hablan, padres, hijos, personas que renuncian en las organizaciones, un sinfín de conflictos únicamente por el hecho de establecer nuestra interpretación, de permanecer en nuestra realidad subjetiva en vez de desmenuzar el conflicto y observar las cosas o los hechos que sucedieron de una manera imparcial y objetiva, en vez de dar justamente esa interpretación. Entonces, justamente la comunicación no violenta nos ayuda a desmenuzar esa situación, lo que nos genera, los sentimientos que nos genera, las necesidades que hay detrás de estos, que ya lo hemos visto en el podcast anterior, en el 22, y poder hacer nuestras peticiones y así solucionar estos conflictos de una manera no violenta, de una manera pacífica. Entonces, bueno, paso número 1 del proceso de comunicación no violenta, observación objetiva. Muy bien, Diana, pues ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos en un momento para continuar hablando del tema del día de hoy, que es comunicación no violenta? Regresamos. Y continuamos hablando del tema de hoy, que es comunicación no violenta. Y el siguiente paso en la comunicación no violenta es identificar nuestros sentimientos. Y esto es identificar cómo nos sentimos en relación con lo que observamos, ¿no? No echar la culpa a los demás, no victimizarnos, no poner esto que hablábamos de la interpretación, ¿no? No poner la interpretación, sino más bien identificar qué es lo que sentimos, cómo nos sentimos, y no poner en los demás el control de nuestros sentimientos. Así es. Aquí, como ya previamente aprendimos a identificar y etiquetar nuestras emociones, ya podemos definirlas. Por ejemplo, puedo decir, me siento dolida, me siento asustada, me siento alegre, enojada, frustrada. Entonces, aquí como ya aprendimos con los episodios anteriores todas las habilidades emocionales, ya aquí ya puedo identificar y etiquetar la emoción que estoy sintiendo. Y algo muy importante que voy a recordar aquí, Mike, que ya también lo hemos mencionado, es recordar usar la palabra siento de sentir, yo me siento o yo siento, más un sentimiento. Yo me siento dolida, yo me siento asustada, yo me siento alegre, yo me siento ilusionada, yo me siento inspirada. Y no usar la palabra siento más la palabra qué. Y les voy a compartir a todos un ejemplo del libro de comunicación no violenta donde justamente podemos ver reflejado este uso de las palabras. Y dice así, en un taller de comunicación no violenta, un alumno comentó que tenía un compañero de habitación que ponía la música a un volumen tan alto que le impedía dormir. Al preguntarle qué sentía cada vez que se encontraba en aquella situación, el estudiante respondió, siento que por la noche no habría que poner la música tan alta. Le indiqué que al decir la palabra siento seguida de la palabra qué, la oración, pese a incluir el verbo sentir, en realidad no expresaba sus verdaderos sentimientos, sino solo su opinión. Cuando le pedí que intentara otra vez expresar sus sentimientos, respondió, siento que si una persona se comporta de esta manera es porque sufre un trastorno de personalidad. Le dije que aquello seguía siendo una opinión y no un sentimiento. Se quedó callado y pensativo y después anunció con vehemencia, no siento absolutamente nada. Era obvio que aquel estudiante tenía sentimientos al respecto, pero lamentablemente no sabía cómo darse cuenta de que los tenía y mucho menos expresarlos. Interesante, muy interesante esto, ¿no? Esta incapacidad de expresar lo que sentimos y pensar, no siento nada, y sin embargo, pues yo podría interpretar, esta es mi interpretación, pero molestia, ¿no? Entonces, si no siento nada, ¿para qué hablo de esto? ¿Cuál es el problema con esto? Entonces, realmente hay un sentimiento siempre ante una situación de la cual nos queremos hacer cargo, pero pues esa incapacidad de decir lo que sentimos es a veces lo que nos detiene
o lo que nos impide actuar de la manera más adecuada para resolver nuestros problemas. Para expresar lo que sentimos. Incluso a lo mejor yo también puedo, aquí mi interpretación es pensar que este chico sintió frustración al no poder expresar qué era lo que sentía. Y mejor dijo, ya, no siento nada. Claro, ¿no? Y tal vez, y también es interpretación esto, pero bueno, pues vamos a jugar un poquito a interpretar. Tal vez lo que sentía pudiera ser enojo, ¿no? Pudiera ser enojo de no poder dormir, de que una necesidad básica como el dormir, pues no pudiera ser satisfecha o no pudiera ser satisfecha de la manera adecuada debido a esta interferencia del sonido, de la música, ¿no? Y justo lo que dice este texto es que esta persona, este alumno, no estaba no estaba expresando lo que sentía, simplemente estaba expresando una opinión al decir siento que. Y justamente esto es importante en este segundo paso de la comunicación no violenta, que es importante distinguir los sentimientos de los pensamientos. En vez de decir, a lo mejor, siento que he hecho un buen trato, hablando a lo mejor en el aspecto laboral, o siento que me fue muy bien en la presentación, o siento que la venta se va a cerrar, cambiemos a lo mejor siento por creo, o pienso, u opino. A lo mejor puedo decir, creo que he hecho un buen trato, pienso que el contrato o la venta se va a cerrar. Entonces, es ir cambiando los sentimientos, es ir distinguiendo los sentimientos de los pensamientos con esta modificación del uso del lenguaje, del uso de la palabra siento que, cambiarlo por pienso que, creo que, opino que, etcétera, etcétera. Claro, y ¿Qué opinas el tú, lenguaje, Mike? que el lenguaje, opino que el lenguaje, siento que, no es cierto, pienso y opino que el lenguaje es muy poderoso. Y vamos a hablar de esto en episodios futuros, del lenguaje, cómo impacta en las emociones. Vamos a hablar de la escucha y vamos a hablar vamos a tocar esos temas. Entonces, aprender a hablar para identificar, para describir correctamente, utilizar las palabras adecuadas, puede cambiar la forma en cómo interpretamos la situación, puede cambiar también la carga emocional que nosotros le estamos poniendo a las cosas y puede ayudarnos a pues a distinguir mejor lo que sentimos, ¿no? Como a no confundir y no mezclar ideas con sentimientos, que muchas veces ese es el problema. Y justamente con lo que hablabas del lenguaje, Mike, también lo decía don Miguel Ruiz en su libro de los 4 acuerdos, es sé impecable con las palabras. Así es. Justamente aquí nos va a servir esta parte en distinguir los sentimientos de los pensamientos. Y vamos a regresar con nuestro ejemplo didáctico de los tenis y de los calcetines, que le decía a mi hija que los recogiera. Entonces ya habíamos dicho la parte de observación objetiva, de veo 2 calcetines tirados debajo de la mesa y los tenis a un lado del mueble de la televisión. Entonces, aquí en este segundo paso de identificar nuestros sentimientos, yo me hago responsable de lo que estoy sintiendo ante determinada situación. Entonces, en este ejemplo me siento molesta al ver esos calcetines y tenis tirados. Entonces, en este paso número 2 de comunicación no violenta, Mike, la pregunta clave va a ser, ¿cómo me siento yo ante esta situación? Ante lo que ya describí con la observación objetiva, ¿cómo me siento yo? Puedo decir, me entristece, me asusta, me alegra. Por ejemplo, me entristece que te vayas, Mike, de vacaciones y no me lleves. Me asusta que digas eso. Me alegra que vengas a visitarme. Entonces, yo ya me apropio de los sentimientos que se generan en mí ante la situación que está sucediendo en el exterior. Diana, yo aquí quisiera hacer un breve paréntesis para invitar a los que nos escuchan a que identifiquen una situación que traigan ahí cargando, una situación y empiecen a aplicar estos pasos, ¿no? Que vean cuál es la situación, el paso de la observación objetiva que veíamos hace un momento, el primer paso, esa observación sin evaluar, simplemente el hecho, la descripción de los hechos. Y eso, ¿cómo los hace sentir? ¿No? Entonces podría ser que algunas personas tal vez estén experimentando frustración por alguna situación, tal vez alguien se molestó con su pareja o tal vez traen algún tema del trabajo que les está pesando. Entonces aquí la invitación es que pues vamos a poner en práctica esto que estamos platicando el día de hoy, que además hemos platicado en otros episodios, para primero
describir o observar sin evaluar, y después identificar cuáles son nuestros o sus sentimientos, los sentimientos que giran en torno a esta situación. ¿Cómo me siento yo ante esta situación? Y así aplicar los siguientes pasos, ¿no? Así es, vámonos entonces al paso número 3 para que también todos lo sigan haciendo con el ejemplo que cada uno quiera traer a la mesa. Entonces, paso número 3, detección de necesidades, es decir, reconocer nuestras necesidades, las que están detrás de los sentimientos que ya se detonaron. Y entonces, bueno, lo que hacen los otros, lo que sucede en el exterior, puede ser el estímulo de nuestros sentimientos, pero no la causa. Justamente lo que decías, Mike, que los sentimientos están listos para salir, que solo esperan el estímulo del exterior para desbordarse. Así es. Pero, ¿qué pasa? Que muchas veces le echamos la culpa al otro de lo que sentimos cuando pues no, el sentimiento ya estaba ahí, estaba listo, estaba ahí predispuesto. Es fácil decir, es que tú me hiciste enojar. Ah, claro, porque entonces la responsabilidad no es mía, es tuya, ¿no? Exactamente. Entonces, imagínate, si yo pusiera el tú me haces enojar, la responsabilidad de mis sentimientos las tienes tú. Claro, entonces, el poder. Imagina, no, olvídalo. Así es que deja de echarle la culpa a tu marido y déjame echar también la culpa a mí. Ah, sí, porque para los que no saben ya me casé, entonces Así es. ahora estoy muy contenta. Muy bien. Bueno, este tercer componente de la comunicación no violenta, que es la detección de necesidades, implica el reconocimiento del origen de nuestros sentimientos, es decir, nuestras necesidades. Y esto lo vimos específicamente en el episodio número 20, que se llamaba Las necesidades detrás de mis emociones. Y justamente hablamos de que nuestros sentimientos son el resultado de cómo elegimos tomarnos lo que dicen y hacen los demás. Una misma situación, yo puedo enojarme, o alguien más puede reírse, o alguien más puede ser totalmente indiferente exactamente a la misma situación. Entonces, y también de nuestras necesidades y expectativas particulares en ese momento. Es decir, nuestros sentimientos son el resultado de cómo elegimos tomarnos lo que dicen y hacen los demás, y también de lo que esperamos en ese momento. Entonces, lo que veníamos platicando, Mike, en lugar de culpar a la otra persona por lo que sentimos, mejor aceptemos la responsabilidad que nos corresponde reconociendo nuestras necesidades. Y aquí el tema es esa responsabilidad. Y aquí implica, ya hemos hablado, ¿no? Mucho, hemos mencionado en diferentes episodios acerca de las posturas ante la vida, que esto es de Freddy Kaufman, que es víctima o protagonista, ¿no? La víctima es la que pues, le echa la culpa a los demás, se enfoca en lo que no está en su control entre muchas otras cosas. El protagonista se enfoca en lo que está en su control, reconoce lo que le corresponde, asume su responsabilidad, y una de las responsabilidades que más eludimos, aquí voy a generalizar un poco, pero te podría decir que yo lo he observado en mucha gente y en mí desde luego durante mucho tiempo, que es la responsabilidad de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Entonces, este punto de detectar las necesidades, ¿no? Y de reconocer que nuestros sentimientos y nuestras emociones son el resultado de cómo elegimos tomar lo que nos dicen, cómo elegimos, es decir, la interpretación que nosotros le damos, ¿no? Reconocer que esa interpretación está en nosotros, no está en lo que hizo el otro, sino está en nosotros, en los modelos que hemos construido. Entonces, bueno, ya estamos ejerciendo, ya estamos asumiendo una responsabilidad muy importante, que es la responsabilidad de nuestras emociones. Es como retomar nuestro poder. Sí, claro, ¿no? Nuestro poder. Totalmente. Y justamente tengo aquí, ante una determinada situación, ¿cómo podemos responder? De dos formas. Mira, la opción A. Un ejemplo. Cuando la otra noche me enteré de que no ibas a venir, me diste un gran disgusto. Es decir, tú me hiciste enojar porque no viniste. Claro. O puedo tomar la opción B. Yo tuve un gran disgusto, yo me sentí enojada, asumo mi responsabilidad al enterarme la otra noche que no ibas a venir porque quería hablar contigo de ciertas cosas. Es la misma situación, observación objetiva, no viniste o cancelaste algún plan, pero la responsabilidad de que yo ante esa situación es yo me siento enojada o yo me siento disgustada. Y fíjate, aquí están los tres pasos, ¿no? En esta frase, yo tuve un gran disgusto al enterarme de la otra noche que no ibas a venir porque quería hablar contigo de ciertas cosas. Entonces, la otra noche que no ibas a venir, ¿no? Al enterarme la otra noche que no ibas a venir es la observación, ¿no? La observación sin
sin interpretación. Luego viene yo tuve un gran disgusto, que es la detección de emociones, ¿no? Identificar el sentimiento. Y después es quería hablar contigo de ciertas cosas, que yo lo vería ahí como la detección, como cuál era la necesidad, ¿no? La De necesidad hablar detrás de. Exactamente. Y en este tercer paso, justo es necesario conectar el sentimiento con la necesidad. Ambos están interrelacionados, entonces es necesario identificar cuál es la necesidad que está detrás del sentimiento que se está detonando. Y para identificar la necesidad, bueno, podemos meternos a internet, a googlear, podemos buscar la pirámide de Maslow, que habla desde las necesidades fisiológicas hasta las de trascendencia. Podemos también leer el libro de comunicación no violenta, donde habla de necesidades de autonomía, de nutrición, de cuidado físico, de celebración y conmemoración, de esparcimiento, de integridad, de sobrevivencia, necesidades sociales como son la aceptación, el agradecimiento, la conexión, el orden, la empatía, también necesidades de comunión espiritual, también necesidades humanizantes, que habla de amar, de servir, de dar, de trascender, de paz, de autenticidad. Entonces hay muchas necesidades que tenemos nosotros como seres humanos. Así es. Y nada más recordando brevemente lo que nos dice Maslow en su libro de Una teoría sobre la motivación humana, lo divide en 5, donde la base de la pirámide es las necesidades fisiológicas, ¿no? Respiración, alimentación, descanso, sexo, homeostasis, la seguridad. Tengo una necesidad de homeostasis. Claro. Pues sí, es una necesidad, ¿no? La necesidad de la autorregulación, de que el cuerpo, el organismo se mantenga en un estado vamos a decir, de equilibrio ante los cambios, ¿no? Del entorno. Después la seguridad, viene el nivel de la seguridad, donde viene, pues puede ser seguridad física, seguridad en el empleo o tener recursos económicos, seguridad moral, seguridad familiar, la salud o seguridad de nuestra propiedad, entre otras. El siguiente nivel de necesidades, de acuerdo a la clasificación de Maslow, es la de afiliación, y aquí vienen necesidades como la amistad, el afecto o la intimidad sexual, ¿no? Mientras que en la fisiológica viene el sexo, pero más el sexo como algo físico, fisiológico. En la de afiliación viene más como relación, ¿no? Intimidad sexual desde el punto de vista más de relación o de conexión. Después el siguiente nivel, el cuarto, es el de reconocimiento, en donde aquí viene la necesidad del autorreconocimiento, reconocernos a nosotros mismos, de confianza en nosotros, confianza hacia los demás, de respeto, la necesidad del éxito, de tener éxito. Y más arriba, en la punta de la pirámide, viene la autorrealización, donde vienen cuestiones como la moral, como la creatividad, la espontaneidad, la resolución de problemas, etcétera. Este sentido también de trascendencia. Claro, sí, así Entonces, es. tenemos necesidades a distintos niveles, y justamente en este tercer paso de la comunicación no violenta hay que conectar el sentimiento con la necesidad. Por ejemplo, me siento... ahorita que estoy pensando en lo de mi boda reciente, etcétera, me siento feliz porque tengo una necesidad puede ser de conexión, que está siendo satisfecha. O me siento emocionada porque tengo una necesidad de vinculación que está siendo satisfecha. O por otra parte podría ser, bueno, me siento preocupada porque tengo una necesidad de recreación, o sea, de vacaciones, que no está siendo satisfecha. Entonces Claro. Hay que conectar el sentimiento, lo que estoy sintiendo, y la necesidad que está siendo o no está siendo satisfecha, y que por lo tanto esa emoción o ese sentimiento se está detonando. Yo te podría poner de aquí muchos ejemplos que me están viniendo, pero ahora no quiero sacar mis trapitos al sol. Mike, eso es lo divertido. No. Bueno, una necesidad, por ejemplo, yo ahorita me siento frustrado porque quisiera irme de viaje y en este momento pues las circunstancias no se prestan o no es posible. No tengo la forma de en este momento hacerlo. Pero que tienes una necesidad entonces, de descanso, de distracción. De distracción, yo diría de distracción, como de ese sentido de aventura. O sea, yo cuando voy a viajar, algo que satisfago es como me siento como un poco un explorador, ¿no? Y satisfacer también esa curiosidad de ver, pues de estar en un lugar diferente.
Entonces, no sé, ahí en tu lista de necesidades, ¿cómo podríamos clasificarlo? Vamos a hacer ahí el ejercicio Pues muy sí, rápido. me siento frustrado porque tengo una necesidad de distracción, una necesidad de expresión emocional, no, pero puede ser, a ver, en la pirámide de Maslow, Vamos que a ver, podría vamos ser a ver. también. Eh, Y así, de esto se trata. Justamente sí. cuando estén en una situación, saquen su acordeón, saquen su listado de emociones, saquen su listado de necesidades y empiecen a buscar, empiecen a leer, a ver cuál es la que se ajusta. A ver, ya sé que la sensación es me siento frustrado, pero ¿cuál es la necesidad específica que hay detrás de esto? ¿Es Yo una creo- necesidad de qué, Mike? Yo pensaría que es de autorrealización. Pero ¿no? un viaje sería una Un viaje. necesidad de Es una forma en autorrealización. la que yo me siento realizado, que para mí pues también lo considero como cumplir un objetivo, ¿no? Yo por eso lo pensaría como autorrealización. Es algo que me gusta mucho y al no tenerlo, pues en este momento pues sí me siento Te un poco sientes frustrado. Así es. Y algo importante, amigos que nos escuchan, es que puede haber diferentes sentimientos y diferentes necesidades ante una misma situación. O sea, de la lluvia de listado de sentimientos pueden estar frustrados y a lo mejor al mismo tiempo tristes y enojados, pero al mismo tiempo pueden estar o sentirse motivados. O sea, pueden ser varios los sentimientos y varias las necesidades que se detonen ante una misma situación. Así es. Y me voy a regresar con el ejemplo didáctico de los tenis y de los calcetines, Mike, para irlo desglosando. Y justamente es, a ver, hija, me siento molesta, ya ahí estoy asumiendo que me siento yo molesta, son mis emociones, me siento molesta al ver esos calcetines y tenis tirados en la sala, porque tengo una necesidad de orden en las habitaciones de la casa, la cual no está siendo satisfecha. Mi necesidad de orden no está siendo satisfecha. Entonces, ya identificamos la observación objetiva, los calcetines y tenis tirados, ya identificamos mis sentimientos, me siento molesta, y también ya identifiqué el tercer paso de reconocer mis necesidades, mi necesidad de orden que no se está viendo satisfecha. Muy bien, tu necesidad de control, Diana. Bueno, también podría ser, pero en este caso es de orden. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces aquí, como decía hace rato, ¿no? La situación que cada quien tenga, pues puede irlo identificando, puede ir viendo cuál es la necesidad. Ya hemos visto estos dos pasos. ¿Y qué te parece si vamos al siguiente paso, que es la petición? Exactamente. Vámonos al cuarto paso de la comunicación no violenta, que es la petición, para que también nos des unos ejemplos tuyos, Mike. Dijiste que varios se te estaban ocurriendo y a mí también ya se me está ocurriendo uno. Ok. Y bueno, vámonos al siguiente paso, que es peticiones, es decir, expresar lo que queremos pedirle a la otra persona, lo que nos gustaría pedir a los demás para enriquecer nuestra vida o satisfacer nuestras necesidades. Y aquí es muy importante, Mike, saber que nuestras peticiones deben ser muy específicas, deben estar en un lenguaje de acción claro, positivo y concreto, ya que el lenguaje vago aumenta pues la confusión interna, lo que decíamos hace ratito de la comunicación y de ser impecables con nuestras palabras, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo del libro, pero ahorita que regresemos de la pausa, ¿qué te parece? De acuerdo, entonces vamos a esa pausa y regresamos en un momento. Ya regresamos en este último bloque del episodio del día de hoy de Comunicación No Violenta y hablábamos sobre las peticiones hace un momento, Diana, y recordemos que las peticiones deben ser muy específicas, deben estar en un lenguaje claro de acción, ¿no? Debe ser un lenguaje positivo y debe ser un lenguaje concreto, ya que el lenguaje vago aumenta la confusión interna. Y nos ibas a leer algo de aquí del libro de Comunicación No Violenta. Sí, pero ya no quiero. Muy bien. Ok. Sí, les voy a ¿Qué leer. necesidad no está satisfecha? ¿O qué sientes? De escucha, Mike. Perfecto. Muy bien. No, les voy a contar un ejemplo que viene también en el libro de Comunicación No Violenta, donde habla sobre las peticiones. Hay veces que como mujeres creemos
que decimos lo que queremos que hagan, pero resulta que nuestro lenguaje es muy vago y como no nos leen la mente, entonces no hacen lo que queremos y por lo tanto nos enojamos. ¿Dónde he escuchado eso? Entonces, les voy a leer este fragmento para que vean un ejemplo de estas peticiones. Dice así: frustrada porque su marido dedicaba demasiado tiempo al trabajo, una mujer relató en un taller el resultado que había obtenido con la petición que le había formulado. Le pedí que no trabajara tanto y me salió el tiro por la culata. 3 semanas más tarde me comunicó que se había inscrito para participar en un torneo de golf. La mujer había conseguido que su marido entendiera qué era lo que a ella no le gustaba, que dedicara tanto tiempo al trabajo. Pero en cambio no le había dicho qué quería. Cuando la animamos a que volviera a formular su petición de otra manera, se quedó un momento pensativa y después dijo: ojalá le hubiera dicho que me gustaría que pase al menos una tarde por semana en casa conmigo y los niños. Pues sí, peticiones ambiguas dan, ¿no?, resultados no favorables, vamos a decirlo así. Exactamente, si lo que pide es que no trabaje tanto, pues al marido dijo, ok, está bien, no voy a trabajar tanto. Me voy a jugar. Me voy a inscribir a un torneo de golf. Cuando realmente lo que su esposa quería era que le dedicara tiempo a ella y a sus hijos. Pero ella nunca lo dijo o nunca lo expresó de esa manera. Ella únicamente lo que dijo es, me gustaría que no trabajaras tanto. Claro. Y no le leyó el pensamiento. ¿Ves? Por eso digo que no entiende nada. Claro, y la petición no estaba alineada con la necesidad, ¿no? Y creo que es muy importante, porque también saber pedir, Diana, y decir concretamente lo que queremos es hacernos cargo, porque si queremos que el otro adivine, o el otro o la otra adivine lo que queremos, no nos estamos haciendo cargo nosotros. Queremos que el otro se haga cargo de esas necesidades que nosotros queremos, que se haga cargo incluso de entender qué es lo que queremos. Y es que hay veces incluso, Mike, que ni siquiera sabemos qué queremos pedirle. A lo mejor en ese momento la esposa, o sea, sí, no quería que estuviera tanto tiempo en el trabajo, pero no porque no quisiera que estuviera en el trabajo, sino porque quería ella atención. O sea, hay veces que no sabemos ni lo que queremos, que es Claro. lo peor de todo. Entonces, tal vez la necesidad, para empezar, no estaba clara, no había planteado, no había identificado cuál era la necesidad detrás de sus sentimientos. Entonces, con el ejemplo didáctico de los calcetines y los tenis, una petición podría ser que yo le dijera a mi hija, ¿podrías recoger los calcetines y los tenis y llevártelos a tu cuarto o bien meterlos a lavar a la lavadora? Ya son acciones muy específicas, como dijimos, específico, lenguaje de acción claro, positivo y concreto. Positivo es decirle lo que quiero que suceda y no lo que no quiero que suceda. Claro. O incluso decirle, quiero que hagas esto, ¿no? Porque tal vez no tanto podrías, sino quiero, eso es una necesidad ya, una petición muy concreta. La petición es, quiero que hagas esto. Pero ahí, Mac, por ejemplo, las peticiones que no van acompañadas de los sentimientos y necesidades pueden parecer exigencias. Y cuando una persona percibe que se le está exigiendo algo, y no me digas de los adolescentes o de los hombres, cuando una persona percibe que se le está exigiendo algo, solo ve 2 opciones, o someterse o rebelarse. Entonces, ante las peticiones es muy importante entender que podemos recibir un no como respuesta a nuestras peticiones. Y entonces aquí comenzar con la negociación, identificando también los sentimientos y las necesidades del otro y así encontrar pues a lo mejor un punto medio o un equilibrio o llegar a una negociación, porque a lo mejor lo que yo te estoy pidiendo satisface mis necesidades, pero a lo mejor no satisface las tuyas. Y entonces si tú lo haces para darme gusto a mí, ahora el que va a tener sentimientos o el que va a estar frustrado o el que va a estar enojado o el que va a estar sometido eres tú. Entonces se vale que cuando nosotros establecemos o decimos una petición, se vale que la otra persona nos diga no, pero que nos diga por qué, o sea, sus sentimientos y sus necesidades. Y entonces ahí empieza como esta danza de diálogo y de comunicación hasta llegar a una negociación o a un acuerdo. Claro. Yo a lo que me refiero es, a veces cuando hacemos la petición la queremos como suavizar o endulzar y le podrías, por favor,
querrías, ¿no? Y entonces estamos dejándole como la puerta bastante abierta ahí a esa otra respuesta, ¿no? Ahora Y yo a le veces puedo decir, recoge tus zapatos. pues, Por favor. Bueno, el por favor nunca sabe más, ¿no? No, pero ¿cuál es la petición? O sea, quiero pedirte que por favor hagas esto, ¿no? O sea, sin tratar de suavizar, o sea, ser asertivo y decir, pues, cuál es la petición, ya que expresaste tus sentimientos, ya que dijiste cuál es la necesidad, expresaste tus sentimientos y hablaste de la situación en concreto, ¿no? Y el libro de comunicación no violenta también da ejemplos justamente de estas malas peticiones o más bien como peticiones incorrectas que son ambiguas y cómo podríamos hacerla a lo mejor de una manera más certera. Por ejemplo, en vez de decir, quiero que me comprendas, si yo te digo, Mike, quiero que me comprendas, está muy ambiguo. O sea, a lo mejor para ti sí me estás comprendiendo, pero yo no. Entonces, otra forma más bien es, quiero que me digas que comprendiste. Claro. Para entonces ahí saber alinear. si sí o si no. Para si comprendiste lo que yo quiero que comprendas, o sea, a cerciorarme de que lo que yo quiero que entiendas, lo estás entendiendo. O si no, te lo vuelvo a explicar. Otra es, por ejemplo, decir, quiero que no bebas más. Que no beba más vino. Que no bebas más vino, pero pues es una exigencia, ¿no? Entonces, Claro. La forma, digamos, correcta, como podría manejarlo es, quiero que me digas por qué necesitas beber vino, Mike, y que reflexionemos juntos sobre otras maneras de satisfacer esas necesidades. Beber tequila. A lo mejor otra petición errónea puede decir, quiero que respetes mi intimidad, porque no estoy siendo clara de cómo, o sea, cómo respeto tu intimidad. No entro al baño, no te hablo, o sea, cómo quiero que respetes mi intimidad. Y más bien yo lo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que antes de que entres en mi despacho, me avises llamando a la puerta. Claro. Cosas muy concretas, ¿no? Porque, por ejemplo, de quiero que respetes mi intimidad, pues respetar ya está ahí, cabe la interpretación de la persona. Puede no ser lo mismo para ti que para mí. Intimidad también puede que signifique cosas diferentes. Ahora, respetar mi intimidad, pues, no, una combinación de interpretaciones. Entonces, que antes de entrar a mi despacho me avises llamando a la puerta, ya es muy concreto sobre una acción, ¿no? Muy bien, muy bien. Pues entonces, Diana, hemos ya platicado sobre estos cuatro pasos de la comunicación no violenta. ¿Qué podemos concluir de este tema del día de hoy? Pues podemos concluir que este proceso realmente nos va a ayudar en todos los niveles, en todas nuestras relaciones interpersonales, a poder solucionar los conflictos o simplemente a tener una comunicación más certera con aquellas personas con las que nos relacionamos. Muchas veces en nuestra forma de reaccionar ante lo que observamos y no nos gusta, nosotros como que le regresamos a la persona con una carga emocional, un reclamo, ¿no? Y entonces esto se va escalando, ¿no? O sea, si ninguna de las dos personas tiene el suficiente nivel de conciencia para hacerse cargo de un proceso como el que propone Marshall Rosenberg, entonces esto va a escalar y la emoción va subiendo, ¿no? Entonces algo no me gustó y entonces yo te respondo y no te gustó y me respondes y entonces ya nos peleamos de algo que a lo mejor ni siquiera era lo que yo había interpretado y se generó un malentendido y entonces esto escaló y lejos de resolver la situación se empeoró, ¿no? Entonces este proceso nos ayuda a hacernos cargo de manera muy concreta de lo que estamos sintiendo, cuál es la necesidad detrás de ello y cuál es la petición. Y aquí es donde entra la negociación. Como tú dijiste, puede ser que la otra persona no esté dispuesta, pero ya hay una mayor apertura. Ya le quitamos esa carga emocional, al menos de que no es una discusión, y puede haber más apertura para esta negociación y encontrar puntos y necesidades en común que se puedan satisfacer mutuamente. Y lo que tú decías hace ratito, Mike, cuando la carga emocional esté en lo más alto, hacer una pausa, realmente a lo mejor alejarnos de la situación, de esperar algún tiempo, porque ¿cómo decías? Cuando la emoción está muy cuando la emoción sube, la inteligencia baja. Este es de Blair Singer. Exactamente. Entonces hay que darnos ese tiempo, ese espacio para poder identificar, hacer todo este proceso en nosotros mismos, que ahorita vamos a recapitular y entonces ya poder establecer la conversación con la otra persona. Entonces, paso número 1, ¿qué dijimos, Mike? Observación.
Observación objetiva, Objetiva. correcto, sin juicios, ya que clasificar y juzgar a las personas pues promueve la violencia. Entonces las Así es. comparaciones también son una forma de juicio, por lo tanto hay que ser objetivos con Así es. lo que percibimos con nuestros sentidos únicamente. Ujú. Paso número 2. Identificar mis sentimientos. Así es, distingamos muy importante los sentimientos de los pensamientos, no usar el siento que, sino siento más una emoción, ¿ok? Diferenciar qué es lo que estoy sintiendo, a qué es lo que estoy pensando o cuál es mi opinión. Así es. Tercer paso, Reconocer nuestras necesidades. así es, lo que hacen los otros, recordemos, puede ser el estímulo de nuestros sentimientos, pero no la causa. Por eso es necesario conectar el sentimiento con la necesidad. Me siento emoción, me siento triste porque yo tengo una necesidad de que está siendo o no está siendo satisfecha. Acuérdense que los juicios que hacemos sobre otras personas son expresiones de nuestras propias necesidades insatisfechas. Entonces las Así es. otras personas nos dan una clave o un tip o una muestra de lo que tenemos nosotros. Entonces es importante poner ahí mucha atención. Y nuestro último paso, Mike. Que es la petición concreta. Así es, y como ya dijimos, hay que usar un lenguaje positivo para las peticiones y porque a menudo no somos conscientes de lo que pedimos. Entonces, sí es, como yo te decía, Mike, sí es como un entrenamiento, pues sí es un proceso que no a la primera lo vamos a hacer a la perfección, pero si ambas personas, en este caso a lo mejor yo pensando en mi pareja, si ambas personas tenemos la voluntad y queremos solucionar nuestros conflictos de una manera pacífica, este es un gran proceso que nos puede llevar tanto a resolver los conflictos como también a conocernos mejor. ¿Por qué? Porque yo conozco las necesidades de la otra persona, yo conozco los sentimientos de la otra persona y también la otra persona conoce cuáles son mis sentimientos, cuáles son mis necesidades, qué es lo que me detona y entonces ante cada crisis o conflicto que pueda surgir, realmente nos hacemos más fuertes porque, pues sí, nos mostramos un poco vulnerables ante la otra persona al mostrar nuestros sentimientos, pero también hacemos una mayor conexión porque ya nos estamos hablando, Claro. digamos, de corazón a corazón. Y para que haya esa conexión, ese entendimiento, debe haber esa vulnerabilidad, ¿no? Porque si no, no puede haber esa conexión, ese nivel de conocimiento. Y a propósito de este proceso, pues pueden escuchar para profundizar el episodio 20, el 22 y el 24. Y además también hemos hablado de ya varias emociones y cuál es la señal que traen las emociones para decirnos. Entonces esto debería ayudarnos a poder identificar mejor cuáles son las necesidades detrás de las emociones, entendiendo cuál es el mensaje que cada emoción nos trae, ¿no? Entonces transmite. también les recordamos o les recomendamos que escuchen, si no lo han hecho, o que vuelvan a escuchar los episodios que hablan de las distintas emociones, como el enojo, la envidia, la vergüenza, etcétera. Alegría, ¿No? frustración, Así es. etcétera, y el aprendizaje que estas emociones traen consigo. Ay, así es. Muy bien, Diana. Pues ha sido un episodio muy interesante y me parece que aquí recapitulamos o podemos integrar muchas cosas de las que hemos estado hablando a lo largo de estos ya 25 episodios. Entonces, me parece como una forma, un poquito como quizá una conclusión o un cierre de todos los temas que hemos estado hablando, en donde se pueden integrar muy bien. Y en este punto creo que quienes nos han estado escuchando, pues podrían tal vez empezar a sentirse más competentes en el tema de la inteligencia emocional, que desde luego no basta con escucharnos, sino realmente poner en práctica lo que aquí les venimos a compartir y que vean si eso es cierto o no, si lo que les decimos es cierto o no. No se trata nada más de escuchar por escuchar, sino que realmente pónganlo en práctica y vean cómo se sienten, cómo impacta esto en su vida, si les hace sentido o no, y pues que nos den sus comentarios sobre pues, sus experiencias, ¿no? Entonces, pues ya con esto nos despedimos, Diana. Agradecemos a quienes nos han estado escuchando. Pues gracias a ti nuevamente. Ya tenía unos días que no nos reuníamos porque, bueno, con esto de tu boda y todo eso, tuvimos que grabar por adelantado algunos episodios
para que tú pudieras tener tiempo para atender eso. Y bueno, la verdad es que ya te extrañaba pelearnos aquí en el micrófono. Yo también, Mike, ya te extrañaba. Me siento muy, muy contenta de volver a estar aquí sentada discutiendo contigo. Y la verdad es que voy a aprovechar este episodio para agradecer a mis maestros Liz Nava y Carlos Ávila de Centro Re en San Luis Potosí, que son quienes me enseñaron este proceso de comunicación no violenta y que me ha servido muchísimo durante pues toda esta etapa de mi vida. Entonces les agradezco y bueno, ahora sí les podemos dar nuestros correos electrónicos a los cuales nos pueden escribir. El mío es diana.gomez@expresaremociones.com. Y el mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. También nos pueden buscar y escuchar nuestros podcasts, nuestros episodios y leer nuestros artículos en la página www.expresaremociones.com y también en la página de Facebook Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. Y también en YouTube, ¿no? Que subimos estos episodios en nuestro canal de Expresar Emociones. Entonces tienen muchas formas de contactarnos y por nosotros el día de hoy es todo. Hasta la próxima.